Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana al webinar de planificación patrimonial llamado No arriesgue su patrimonio. Le damos muchas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Es un honor para Esfera poder llegar a nuestros clientes, a nuestros amigos y a los que no nos conocen. Este webinar está planeado en tres partes. La primera, vamos a tratar el tema de sucesión patrimonial. La segunda, los vehículos más utilizados o recomendados para poder realizar la sucesión patrimonial o corporativa. Y la tercera parte, que es relativa a la banca e inversiones. Tenemos a nuestros amigos Erendira Solís de Corpac y a Jean-Pierre Wegner del Banco Lombardo Dier. Para los que no nos conocen, Esfera es una firma con presencia en toda la región centroamericana. Nos dedicamos y estamos para nuestros clientes. Somos una firma client-centric. Hemos visto hemos estado no solo nosotros involucrados en planeación patrimonial de nuestros clientes, sino la nuestra. Entonces contamos con una experiencia para poder ayudarlos a ustedes con los errores que se pueden cometer, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. La planificación patrimonial se vuelve más importante en esta época. Primero, derivado de la pandemia que tenemos, en que Dios no quiera algún miembro de la familia, alguno de los productivos, pudiera enfermar y no esté seguro cómo puede haber una sucesión a una siguiente generación, ya sea de la familia o alguien externo, o bien que quisieran en algún momento poder buscar financiamiento y o vender la operación por cuestiones patrimoniales, por cuestión de que es una buena oportunidad en este momento. Creo que la planificación patrimonial es algo que siempre dejamos un poco a la larga. Nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, tenemos un poco de miedo a hablar de planificación porque es tratar sobre nuestra mortalidad. Pero creo que es muy importante tener la casa limpia. Y en estos momentos en que tal vez puede ser que tengamos un poco más de tiempo, es momento de poder ver adentro de la casa, ver cómo está nuestro patrimonio, ya sea el productivo, el no productivo, y poder limpiar o ver que todo esté en cumplimiento. Esto va a ser importante si algún día, como indicaba, lo queremos vender, conseguir un crédito, ya que los bancos ahora nos piden que estemos al día y nos pueden hacer auditorías relativas al estado de nuestras sociedades y de nuestro patrimonio. Y poder también que pase una siguiente generación y que el patrimonio no se pierda todo lo que hemos hecho trabajado para la siguiente generación. En estos momentos voy a dejar a Pablo González, él es el encargado de tax en nuestra oficina de Costa Rica, para que les cuente un poquito de la sucesión patrimonial y la división de activos. Pablo. Muy buenos días, gusto en saludarlos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Efectivamente, como nos comenta Gabriel, tal vez el tema siempre es un tema controvertido entre las familias cuando se comienza a hablar sobre sucesiones patrimoniales en virtud de que la gente tal vez piense que está convocando a un mal augurio en el sentido de que al llamar la muerte algún ser querido va a pasar. Y entonces las familias quieren dejar de lado esto, pero sin embargo es un tema que no se puede quedar de lado, sobre todo en estos momentos que afrontamos una coyuntura histórica en toda la humanidad y deben tomarse acciones necesarias. Producto de la experiencia que hemos tenido con patrimonios familiares, hemos notado efectivamente, bueno, que en las familias y sobre todo en patrimonios importantes de mediano o gran tamaño, hay un tema primordial que se debe tomar en cuenta y es cuál es el ánimo patrimonial con el cual tenemos la acumulación de riqueza en un vehículo o en otra forma en la cual nosotros tengamos esta posibilidad de tener registrado a nuestro nombre patrimonio. Lo primero que hay que tener claro en el sentido de ubicarlo y caracterizarlo es cuál es mi ánimo. Si mi ánimo es simplemente tener bienes en el sentido de como una inversión a largo plazo, pero sin que sean productivos, o es un ánimo empresarial. Esta división siempre causa un poco de recelo a la hora de que autoridades fiscales de los diferentes países
lleguen a ver nuestra operación ordinaria, pues puede existir una confusión de cuándo hay un disfrute personal de bienes o cuándo es un bien que está enfocado en una actividad productiva por la cual pagamos impuestos. Entonces, este tipo de conflictos de interpretación se dan comúnmente en patrimonios familiares. Es normal que entonces en una sociedad operativa tengamos el vehículo familiar, la casa familiar, inversiones también que no son familiares, pero que son parte de nuestra familia, y ahí empiezan a existir conflictos, por ejemplo, que estamos deduciendo algún gasto de mantenimiento, que hicimos alguna mejora a la propiedad, que tenemos un pasivo por el cual adquirimos un bien familiar y estamos deduciendo intereses, y ahí empezamos en una complicación no solo desde el punto de vista de orden, sino desde el punto de vista de contingencia fiscal, y es lo que se debe también tener en cuenta a la hora de hacer una revisión proactiva antes de que haya un conflicto con las autoridades fiscales pertinentes. Esto no solo lo vemos en bienes inmuebles, sino también en bienes muebles productivos o en inversiones. Este tipo de temas también es un tema recurrente cuando vamos a asesorar a una familia, en el cual vemos, por ejemplo, que en la empresa se encuentran registradas inversiones, títulos, valores que realmente pertenecen al núcleo familiar y no debieron haber sido parte de la incorporación patrimonial de los activos en una empresa. Otro tema también que conviene tener una asesoría correcta es, por ejemplo, en dónde ubicamos las sociedades tenedoras de activos en una empresa familiar. Eh, Sabemos que en Centroamérica todos los países están enfocados en unirse o al menos acatar directrices de la OCDE. Esta organización es la Organización de Comercio Internacional y exige a los países transparencia fiscal. Antes era tal vez plausible que las familias, incluso empresas, tuvieran holdings en jurisdicciones que no eran cooperantes y no proveían información a los países a los cuales estaban teniendo esta captación de recursos. Sin embargo, ahora es conocido que la información fluye de estado a estado y posiblemente la utilización de holdings en lo que se puede considerar un paraíso fiscal pueda traer complicaciones a un patrimonio familiar. En virtud de esto, es totalmente sano entrar en una revisión proactiva de ver en dónde domicilio mi actividad, no solo para que esto tenga una transparencia fiscal debida y no crear un futuro problema fiscal, sino también para cuando yo herede, este patrimonio esté limpio y no le cause un perjuicio a las personas que están recibiendo este patrimonio. De seguido también tenemos una situación recurrente en patrimonios familiares y es definir quiénes son los beneficiarios finales de ese patrimonio. También tenemos la experiencia ya en Costa Rica y pronto en Panamá, el tema de beneficiarios finales como un registro en el cual las autoridades fiscales pertinentes van a solicitar a todas las personas jurídicas que declaren de manera expresa quién es el beneficiario final de los patrimonios. Y esto puede tener repercusiones en el mediano y largo plazo. Recordemos que no solo es justificar que yo actualmente tengo un patrimonio, sino que ese patrimonio lo obtuve por un medio lícito y si fue lícito, a su vez, que pagó los respectivos impuestos. Este tema tiene una doble consecuencia. Una consecuencia en la cual yo voy a garantizarle al Estado que me está revisando que mi patrimonio es totalmente limpio y además en una futura ganancia de capital que obviamente se va a materializar cuando yo lo disponga, o lo venda, lo arriende, esa ganancia de capital va a tener una base imponible adecuada para el cálculo de los impuestos. Ya estamos viviendo lo que en las sociedades actuales, los bancos están pidiendo información, por ejemplo, del CRS, del FATCA, en el cual nos piden automáticamente, aproximadamente cada 18 meses, que refresquemos ante las entidades bancarias pertinentes este tipo de información. ¿Quién es el beneficiario final de las cuentas bancarias? ¿Por qué motivo estoy yo recibiendo esos bienes, esos efectivos en mis cuentas bancarias? Y posiblemente estos reportes van a estar siendo
automáticamente alimentados en las bases de datos de las respectivas autoridades fiscales. Actualmente no hay convenios que brinden información automática, pero sí a petición de parte, un estado puede pedirle a otro estado que le alimente cuál es el patrimonio de un domiciliado fiscal en su territorio para efectos de vislumbrar si ese patrimonio pagó lo respectivo en el país de origen de esa renta. Aquí tenemos una particularidad importante y es que en Centroamérica tenemos una importante cantidad de población que tiene nacionalidad estadounidense. El ciudadano estadounidense tiene una particularidad en sí mismo y es que su renta es global. ¿Qué significa renta global? Que la renta que obtenga en países diferentes a Estados Unidos debe reportarlas al IRS. El IRS, independientemente esta persona haya vivido toda la vida fuera de Estados Unidos, si tiene la condición de ciudadano estadounidense, va a tener la oportunidad de requerir información e imponer multas en el caso de que yo no reporte. Nos ha pasado el caso, por ejemplo, de que personas que han estado viviendo en Estados Unidos, tal vez en la década de los 80, 90, se vinieron para Centroamérica y decidieron simplemente venirse para acá, pero no hacer ninguna renuncia a la nacionalidad estadounidense. Este hecho los hace acreedores de multas ahora porque no han reportado todo lo que han producido desde que se vinieron a Centroamérica hasta el día de hoy. Estados Unidos podría tener interés en al menos obtener información sobre esta persona y si el patrimonio es importante, hacer una colección de impuestos en el caso de que no se haya hecho el reporte debido. La ventaja también que tenemos en Centroamérica es que todos los países centroamericanos tenemos renta territorial y solo vamos a estar pagando renta sobre los bienes que tenemos en nuestros territorios y los que producen una renta bruta en nuestro territorio. Esto es una ventaja para asociaciones patrimoniales, porque si tenemos unos bienes domiciliados en Centroamérica y somos solo ciudadanos centroamericanos, no vamos a tener que reportarle a otro país, a no ser del país en donde estén localizados esos bienes. Respecto de la asociación patrimonial, aquí viene un tema y que es súper importante, que en todos los países de Centroamérica vamos a tener un tratamiento diferente. En Costa Rica tenemos la ventaja tal vez que existen dos tipos de testamento, el testamento cerrado y el testamento abierto. En otros países como Salvador, Nicaragua y Guatemala tenemos la particularidad de que el testamento es público, entonces todo el patrimonio de la familia va a estar siendo ventilado en las respectivas jurisdicciones cuando se dé el hecho generador de la sucesión, es decir, la defunción de la persona que tenía en su haber el patrimonio. Esto puede ser controvertido porque si ese patrimonio no fue declarado correctamente en el pasado y no fue correctamente administrado, los que admiten este patrimonio nuevo en su haber van a tener contingencias a la hora de reportar este incremento patrimonial. Además, en otros países también, diferentes a Costa Rica, la herencia tiene impuestos a la hora de que se ha transferido ese bien hacia una persona. Nos comentaban nuestros colegas de Nicaragua, por ejemplo, que la herencia por sí sola no tiene un impuesto, pero a la hora de yo recibir y hacer la transferencia de un bien inmueble, por ejemplo, tengo que pagar un impuesto importante por haber recibido ese bien inmueble. Entonces, por eso es que siempre va a ser importantísimo tener bien documentado cuál es el valor de mi patrimonio, cómo obtuve el patrimonio y cuál es el origen de esos fondos. Pues si bien es cierto, tal vez recibir la herencia no está grabado con un impuesto, sí va a estar recibido la ganancia de capital que yo obtenga a través de ella. Otra particularidad que tenemos en Centroamérica es que también podemos testar mediante fideicomisos sucesorios, es decir, en vida yo doy en administración bienes o inversiones para que en caso de mi fallecimiento, este tercero que está revisando mi patrimonio lo distribuya respecto de mi voluntad. Entonces, tal vez sea más sencillo heredar mediante una figura de fideicomiso que mediante un testamento, porque el testamento va a ser un proceso que, si bien es cierto, no es contencioso, va a tener una serie de etapas que nos va a tener mayor dilación en el proceso, que tal vez a la hora de que llegue al último beneficiario el disfrute del bien, va a pasar un poco mayor de plazo respecto de un fideicomiso sucesorio. En el tema de impuestos, como lo comentaba, también se debe tener en cuenta que si soy ciudadano estadounidense, hay situaciones específicas mediante las cuales la herencia va a estar sujeta a impuestos
y cuándo la herencia no va a estar sujeta a impuestos. Por ejemplo, si hablamos de una relación matrimonial, esa herencia, si yo la heredo a la persona que es mi esposa o mi esposo, esa herencia no va a estar sujeta a impuestos. Pero si la herencia sale a un tercero, el que recibe, la persona que recibe la herencia, al ser tercero y no estar dentro de mi núcleo familiar, esa persona sí va a tener que pagar un impuesto por haber recibido una herencia. Ahora, más adelante, nuestros compañeros van a abordar en otros vehículos mediante cuál es correcto y recomendable hacer una asociación patrimonial. Muchas gracias, Pablo. Antes de pasar con Erendira, solo les quería comentar que tenemos a abogados de toda Centroamérica aquí para poder responder sus preguntas. Al final del evento va a haber un tiempo para preguntas y respuestas. Por cuestión de tiempo trataremos de contestar la mayor parte, ya sea un tema legal con los abogados que puede ser en cada uno de sus países si tienen alguna pregunta específica o para alguno de los demás panelistas. Si por constricción de tiempo no pudiéramos, entonces le responderemos sus preguntas offline. Muchas gracias. Erendira. Muchas gracias, buenos días. Agradecer a Esfera la invitación para participar en este seminario y bueno, yo les voy a platicar un poquito de Corpac para los que no nos conocen y posteriormente voy a dedicarme a comentar brevemente algunas de las estructuras patrimoniales como corporativas que se utilizan en la planeación patrimonial. Ok, Corpac es una compañía fiduciaria internacional con presencia en 20 jurisdicciones alrededor del mundo. Creo que no me escucho. Voy a... Una disculpa. Corpac es una compañía fiduciaria internacional con presencia en 20 países alrededor del mundo. Tenemos más de 45 años en el mercado, somos una empresa boutique, creemos en el servicio personalizado y tenemos altos estándares de calidad en el servicio. Creemos que debido a la complejidad de la regulación actual es importantísimo tener la flexibilidad suficiente para poder diseñar soluciones a la medida de las necesidades de los clientes. Finalmente somos una firma independiente holandesa y 100% privada. En cuanto a los servicios que presta Corpac, nosotros nos dedicamos a la constitución y administración de entidades en el extranjero y les damos les ayudamos a cumplir con todos los requisitos en términos de la legislación que corresponda. Entonces, prestamos el servicio de director corporativo o personal si por alguna razón fiscal, legal o de confidencialidad el cliente no desea ser director, Corpac puede asumir este rol. Prestamos el servicio de agente residente de domicilio registrado en la jurisdicción de constitución de las entidades. Nos encargamos de cumplir con todas las obligaciones legales a que esté sujeta la entidad o la figura jurídica extranjera en la legislación de constitución. Prestamos servicios de contabilidad, tesorería, el servicio de trustee, los servicios de escrow. Corpac tiene la capacidad para actuar como escrow agent y tenemos los escrow accounts. Y bueno, nos encargamos de asegurarnos que las obligaciones establecidas por las partes en el escrow agreement se cumplan a cabalidad a efecto de hacer los intercambios entre cosa y precio según corresponda. Como comentaban anteriormente, también los ayudamos a cumplir con las obligaciones derivadas de CRS, de FATCA, y recientemente, en los últimos años, muchas jurisdicciones offshore han incluido como parte de su regulación la sustancia económica, regulaciones en materia de sustancia económica. Entonces, bueno, en este sentido, pues Corpac también les puede ayudar a cumplir con estos requisitos de sustancia económica. Ahora vamos a platicar acerca de los tipos de estructuras legales. Las estructuras legales se pueden dividir a grandes rasgos en estructuras corporativas y en estructuras patrimoniales.
Las estructuras corporativas están orientadas a generar eficiencias operativas y en algunos casos eficiencias tributarias a las empresas. En cambio, las estructuras patrimoniales se encargan de, buscan orientar y organizar el patrimonio familiar para que pueda ser transmitido a las generaciones siguientes de una manera ordenada y de una manera segura. Ahora hay algunas figuras que son muy utilizadas en la parte de la planeación patrimonial. Estos son los trusts, las fundaciones, las corporaciones, los partnerships, los fondos de inversión. Por razones de tiempo no vamos a poder detenernos en cada una de estas figuras. Voy a mencionar las primeras 3, pero si hay alguna duda, alguna inquietud con relación a las otras figuras, lo podemos abordar en la sección de preguntas y respuestas o en algún otro momento posterior. Ok, la planeación patrimonial, la estructuración patrimonial en compañías es un esquema sencillo, económico y flexible que nos va a permitir proteger los activos que se detentan en el extranjero de manera segura y eficiente. ¿Cómo funciona? En lugar de que un cliente decida detentar sus activos en el extranjero, ya sea financieros o no financieros, de manera directa, se constituye una compañía en una jurisdicción que tenga reconocida la figura del Joint Tenancy with Rights of Survivorship. Esta figura del Joint Tenancy supone la tenencia conjunta de las acciones de una compañía. De manera tal que si hay 3 accionistas, por decir accionista 1, 2 y 3, en el caso de fallecimiento de accionista 1, esas acciones que en principio le tenían asignadas se adquieren de manera prácticamente automática a los demás accionistas sin necesidad de pasar por un procedimiento de probate o un procedimiento sucesorio que puede ser caro y que además puede resultar en que no tengamos un acceso inmediato a los activos detentados a través de las compañías. También se utilizan para generar algunas eficiencias fiscales, sobre todo para detentar algún inmueble en Estados Unidos, que Estados Unidos es una de las jurisdicciones que contempla el impuesto a la herencia para los extranjeros. Entonces, al momento de tener una propiedad a través de una entidad, de una corporación que no muere, el impuesto a la herencia en Estados Unidos no se va a generar por detentar inmuebles. Siguiente, por favor. Los trusts. Ahora les voy a comentar de los trusts, que también es un vehículo que se ha utilizado a lo largo de muchísimos años para hacer planeación patrimonial y planeación, protección de activos. Entre las principales características del trust, podemos decir que es un contrato sin personalidad jurídica, es una figura del derecho anglosajón y las partes del trust se observan en el diagrama de la izquierda, que es el settlor. Es la persona que es la titular de los activos que se van a entregar a un tercero, que es el trustee, en este caso puede ser Corpac, para que los administre en beneficio de algunas personas llamadas beneficiarias. Que son típicamente las beneficiarias, pues es el cliente y su familia. El protector es una figura que puede existir o no, y esto va a depender de la situación específica de cada familia. El protector típicamente tiene derechos de voto y de veto con relación a ciertas decisiones tomadas por el trustee. También es posible tener la figura del investment manager, que es una persona que se va a encargar de decidir el perfil de las inversiones de los activos que están afectos al trust. Hay una carta de deseos, que es por supuesto un mecanismo dinámico que se va ajustando de tiempo en tiempo a efecto de adecuarse a las necesidades de cada familia. Entre los tipos de trust que podemos encontrar, encontramos los trust fijos, irrevocables, revocables, discrecionales y el Foreign Grantor Trust. Por razones de tiempo, no va a ser posible detenernos a explicar cada uno de los tipos de trust. Sin embargo, sí quisiera hacer un pequeño comentario respecto del Foreign Grantor Trust. Cada vez es más común en las familias latinoamericanas ver que los hijos
se vuelven americanos o que están aplicando por la residencia, tienen planes de ir a vivir a Estados Unidos por cualquier razón. En esos casos, establecer un Foreign Grantor Trust en alguna jurisdicción como BVI, Caimán, Bahamas, etcétera, puede ser un vehículo muy atractivo a efecto de no generarle situaciones fiscales o inconveniencias a los residentes americanos derivados de recibir el patrimonio, ¿no? Obviamente, entre los beneficios del trust está la protección de activos, la planeación sucesoria compleja, porque nos permite precisamente insertar disposiciones bien específicas acerca del destino de los activos que están afectos al trust. Entonces, también nos da obviamente confidencialidad y sobre todo la seguridad jurídica, la tranquilidad de que los activos se van a entregar a la siguiente generación de la manera exactamente como el cliente lo ha decidido. En algunas jurisdicciones también pueden generarse algunas eficiencias fiscales, pero bueno, eso ya depende de cada caso. Ahora les platico de las fundaciones. Las fundaciones son muy parecidas a los trusts en cuanto a que permiten hacer una planeación sucesoria compleja. Obviamente nos dan seguridad jurídica y son en algunas situaciones, en algunos aspectos, un poco más flexibles que los trusts. La diferencia fundamental de una fundación y un trust es que las fundaciones son entidades con personalidad jurídica y, bueno, son típicamente una figura del derecho civil. Tienen a un fundador, que es la persona que es la dueña de los activos, que se entregan a la fundación, que cuenta con un director, que es el que va a encargarse de administrar los activos en beneficio de los beneficiarios. Y bueno, después ya se puede haber la figura del Investment Advisor, igualmente que en el Trust, la figura del Protector, dependiendo de la situación, como dije, específica de cada cliente. Aquí hay una pregunta que es recurrente entre los clientes. ¿Por qué, si se parecen tanto, por qué en algunos casos debo escoger una fundación o por qué en algunos casos me conviene más escoger un Trust? Esta es generalmente una razón fiscal. En algunas jurisdicciones, la aportación o la aportación de ciertos activos a una figura con personalidad jurídica puede generar algún tipo de inconveniente o situación fiscal. Entonces, a efecto de decidir qué figura me conviene más, si una fundación o un trust, es bien importante comentarlo con el asesor fiscal, revisar la regulación fiscal del país de residencia del cliente para efecto de tomar la decisión más conveniente. Ok, ahora les voy a platicar rápidamente las estructuras corporativas. Como les comentaba, las estructuras corporativas están orientadas a generar eficiencias pues operativas y eficiencias en algunos casos fiscales para las empresas. En el caso de que derivado de alguna revisión por parte del cliente que tenga alguna inquietud para, bueno, hacer un plan de expansión, de inversión, etcétera, o que derivado de la revisión y las pláticas que haga con el asesor fiscal, resultara que es conveniente establecer una compañía holding, Corpac les puede asistir en este sentido. Nosotros típicamente establecemos las holdings en Europa, España, Inglaterra, Luxemburgo y Holanda. Son jurisdicciones que tienen regímenes holding bastante atractivos. Además de que estos países en general tienen una red de tratados fiscales bien amplia y prácticamente con muchos países de América Latina, con lo cual se pueden aprovechar beneficios de los tratados en términos de pues, intereses, dividendos, ganancias de capital, etcétera. En este caso es bien importante mencionar que para poder aplicar o aplicar los beneficios concedidos por los tratados, es muy importante que estas compañías holding cumplan con los requisitos de sustancia de la jurisdicción de constitución. Y en este sentido es donde Corpac interviene. Nosotros les ayudamos a tener un domicilio fiscal, si se requiere rentar un espacio físico, si hay que tener una persona contratada, tener un director que tome la mayoría de las decisiones, aprobar los estados financieros en dicho país, etcétera. Nosotros les apoyamos con toda esta situación. Como comentaba Pablo al inicio, de pronto tener una holding en una jurisdicción offshore nos puede generar algún tipo de problema
problema fiscal. Entonces, mirar estas jurisdicciones es una manera segura de organizar el patrimonio de la empresa, ¿no? Es importante mencionar que las subsidiarias que cuelgan de la compañía holding quedan directamente bajo la administración de los clientes. En esta parte Corpac definitivamente no interviene porque evidentemente, bueno, la administración de las subsidiarias es algo dinámico en donde el cliente es el que está tomando las decisiones día a día. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención y estamos a sus órdenes en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Erendira. Muy iluminativa tu presentación. Quería hacer una pequeña pausa solo para decirles que las estructuras, como bien decía Erendira y Pablo, son específicas para cada uno de sus países. Por eso es importante que su asesor legal, su asesor financiero, su asesor impositivo estén enterados de las últimas regulaciones, de qué problemas podemos tener, porque mucha gente le puede vender una estructura que puede ser que no sea la que usted necesita. Lo que hacemos nosotros es hacer una entidad que sea la correspondiente, un build to suit para la necesidad de cada uno de los clientes, que pueden ser parecidas, pero nunca son iguales. Entonces, también es importante empezar cuando se hace este tipo de estructuración a revisar cómo está la casa, cómo están nuestras sociedades, cómo están nuestros activos, y es un momento para poder ver si estamos al día con cumplimientos, si no, incorporar los cumplimientos que sean necesarios a efectos de evitar que después podamos contaminar el resto de la estructura. También en un momento, como decía el día, que se puedan poner candados, ya sea por gobernanza corporativa o por deseos del dueño, estos cambios deben de estar no solo en las estructuras de arriba, sino tienen que ir siendo incorporados en las estructuras de abajo, conforme vaya siendo necesario y posible en cada jurisdicción. A manera que después no se quede nada más como una linda carta de intención, como pudiera ser el caso muchas veces de protocolos familiares, que se quedan como papeles de intención. Lo importante es poder llegar a hacerlo, algo que sea reconocido, cumplido y que tengan un poder coercitivo atrás que pudiera llegar a implementarlo en caso de que alguien no cumpliera. Muchas gracias. Jean-Pierre. Sí, Gabriel, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien? Sí. De ser así, vamos a empezar con la presentación de Lombard-Odier. Antes de entrar en el tema de la presentación de quiénes somos, quería solo decir que voy a tratar en los 15 minutos que tengo para presentarme de explicarles por qué para nosotros tiene todo el sentido del mundo trabajar con empresas como Esfera o como Corpac, porque pensamos que las soluciones que tenemos que darles hoy en día a nuestros clientes pues son soluciones exhaustivas que tienen que estar construidas para el largo plazo. Lombard-Odier es el banco más antiguo de Suiza, fue fundado en el 1796. Hace un par de años festejamos los 222 años. Aquí les comparto un poco unos hitos de la historia, no voy a entrar en demasiado detalle, pero lo que, digamos, el hilo rojo de la historia del banco ha sido siempre mucha innovación y anticipación de las direcciones que iban a tomar las cosas. Fue miembro fundador de la Bolsa de Ginebra en el siglo XIX. Después del Banco Nacional Suizo, fue el primer banco que se apuntó al New York Stock Exchange. Ha sido siempre muy también anticipado en temas de ESG, que ahora se habla mucho de sustainability, de governance y de environment. Y pues, como les decía, tenemos un banco que les ofrece mucho a nivel de los clientes. Si me pueden pasar la próxima, por favor. El banco es un banco privado, dueño de diferentes familias que están en la 7ª generación de dueños. Hoy en día tenemos 7 socios, no es una cifra fija, ha habido a veces hasta 8 o 9, ha habido a veces 5 o 6, pero digamos que el punto así de equilibrio es entre 6 y 8 socios para funcionar bien. ¿Y por qué digo eso? Porque son socios que por un lado son propietarios, es decir, son los dueños del banco, pero también son gerentes, están metidos en el día a día del banco, tanto en la estrategia como en la gestión de los activos y el servicio al cliente. Entonces están muy cerca
de la realidad de la empresa son empresarios al final. Y es por eso que nos consideramos el banco de las familias y de los empresarios, porque es lo que entendemos mejor y tratamos de cumplir con todas las necesidades que pueden tener empresarios y familias. Somos un grupo independiente, no cotizado. Nuestro moto es continuidad y estabilidad con una visión a largo plazo. Entonces estamos ahí para durar. Hemos sobrevivido 40 crisis en los últimos 224 años que tenemos y pues esperamos que vayamos a seguir así. La siguiente, por favor. A nivel, unas cifras rápidamente, manejamos unos 300.000 millones de dólares de activos, un poquito más en dólares hoy en día, con una muy alta estabilidad financiera. Tenemos casi el 30% de capital en lo que llamamos para las instituciones financieras el ratio Tier 1 de los acuerdos de Basilea. Verán después que es el más alto que hay en la industria y eso nos da un rating de AA-. Tenemos unos 2.500 empleados repartidos en 25 oficinas. Originalmente somos de Suiza, entonces la gran mayoría de los empleados están en Suiza, pero tenemos, verán después, una presencia internacional bastante fuerte también y un buen retorno en equity. Es un banco muy sólido. A nivel de banca patrimonial suiza, el quinto más grande de Suiza. Aquí ven lo que les decía antes del ratio de capital y pueden leer ahí nombres de otros bancos que seguro que conocen también, UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Credit Suisse, etc. Y ven que Lombardía está a la izquierda con la tasa de capital más alta. Es obviamente por qué los otros bancos no lo tienen tanto. Obviamente tienen buenos ratios de capital, pero no tienen tanto porque como son bancos públicos, ellos están muy llevados también por la rentabilidad del equity y los accionistas, si no, a lo mejor no les gustaría. Nuestro banco, como es un banco privado, pues le da más importancia a la seguridad del balance del patrimonio y eso pues también le da más seguridad a los clientes que tienen sus cuentas con nosotros, pero obviamente tal vez sea un poquito menos rentable para los dueños mismos del banco, pero ellos pues prefieren ofrecer digamos, esa seguridad adicional a sus clientes. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Como les decía en introducción, nosotros somos un banco que no solo se dedica a gestión patrimonial, que es obviamente el corazón de nuestro negocio, sino que lo metemos dentro de un esquema donde pues ofrecemos inversiones fiscalmente eficientes. Hemos escuchado a nuestros colegas panelistas muchos temas que tenían que ver con la fiscalidad y nosotros pues hemos desarrollado por la experiencia también con las amnistías fiscales de Europa de hace unos años, pues que según los países pues hay que invertir en activos distintos para generar ingresos un poquito más altos porque más eficientes desde el punto de vista fiscal. Obviamente el punto 4 a la izquierda, planificación patrimonial, es muy importante y lo voy a comentar después. Y siempre una relación a la medida. Pensamos que cada cliente, cada familia, cada empresario es diferente, tiene necesidades diferentes y queremos cumplir con estas necesidades y ofrecerles un servicio que de verdad sea a la medida de sus necesidades. Obviamente nos apoyamos sobre una tecnología muy fuerte. Tenemos un sistema propietario desarrollado desde más de 30, 40 años que hemos ido mejorando y que nos hace no tributarios de expertise externa en IT, en tecnología. Y eso pues también nos da, digamos, una solidez adicional desde ese punto de vista y tratando siempre de ser innovadores también y compartir la información de las cuentas de los clientes de la forma más transparente posible. Entrando al tema del protocolo familiar, aquí ven a la izquierda de este slide que pues acompañamos a nuestros clientes, pero después obviamente cuando ya las cosas se ponen más a detalle locales, nos apoyamos con empresas como Esfera, con empresas como Corpac para la estructuración de las soluciones, pero nosotros también somos parte del proceso, entonces acompañamos en la planificación financiera del cliente, después cuál es su planificación a nivel sucesoral, a nivel de pensiones, pension funds, etcétera, para los países donde aplica,
temas de protocolos familiares. Si hay una empresa familiar importante y ya hay diferentes generaciones que están metidas, pues también es importante tener un protocolo familiar adecuado. Hay temas también de filantropía, siempre con los cuales nos cruzamos. Y finalmente lo que les comentaba de la gestión fiscalmente eficiente en las carteras. Entonces, como ven, es algo más exhaustivo que solo gestión patrimonial. La presencia a la cual me refería antes, de las 25 oficinas que tenemos, obviamente somos un banco suizo, entonces tenemos 5 oficinas en Suiza. De ahí hemos crecido primero en Europa, donde tenemos presencia en todos los países grandes europeos. Y después también, pues, como comentaba antes, abrimos en Nueva York hace muchos años. Tenemos un trust company en Bermudas, un banco en Nassau también. En Panamá tuve el placer de abrir la oficina hace ya 7 años y en América Latina tenemos otra oficina también en Montevideo para atender la parte del Cono Sur. Entonces, como ven, estamos activos y presentes en América Latina. Estamos a punto de abrir también otra oficina para el mercado brasileño en Sao Paulo también. Y si no, pues en Asia tenemos Tokio, Hong Kong, Singapur y en Medio Oriente también. Como les decía, la innovación pues siempre ha sido nuestro tema, un tema recurrente, digamos, y no es solo en temas de inversiones, donde siempre hemos buscado inversiones, digamos, o ideas nuevas para ofrecerle algo nuevo al cliente. También la tecnología. Estamos inaugurando en 1 año y medio, 2 años, nuestra nueva sede mundial en Ginebra, que será un edificio espectacular que les invito a venir a conocer cuando esté listo. También a través de asociaciones en el campo tecnológico y digital, social también, y mucho de sostenibilidad, como les decía, y les voy a decir un poquito más adelante también. Entonces, pensamos que la sostenibilidad va a ser un factor impulsor de rentabilidad en el futuro. Entonces, estamos en una fase de transformación donde todo lo que ofrecemos a nivel de inversiones van a ser, se van a, de una forma o de otra, beneficiar de lo que estamos viendo en el mundo a niveles de cambios y factores demográficos, perdón, de recursos naturales, el cambio climático, obviamente, desigualdad, la revolución digital, todos esos temas, pues cómo podemos aprovecharnos para que tengamos buenos rendimientos en nuestras carteras, digamos, ¿no? Porque sí pensamos que hay que adaptarnos, innovar y replantearnos muchas cosas. Somos la empresa, el banco, digamos, que ha sido el primero en recibir la certificación B Corp. No sé si la conocen, la certificación B Corp, que no es fácil de conseguir, es muy complicada. Es uno de los ratings de sostenibilidad corporativa más avanzados en el mundo. Ser un B Corp supone una evaluación rigurosa del comportamiento y el gobierno medioambiental y social de una compañía, y eso pues se ha implementado en todas nuestras oficinas en el mundo. Y eso pues ese rating califican cómo las empresas gestionan su personal, su huella medioambiental, sus productos, sus proveedores y las comunidades con las cuales interactúan. Le damos mucha importancia a eso porque esperamos que el mundo va en esa dirección también. Les comentaba antes sobre filantropía. Tenemos como las familias de los socios, pues ellos mismos se dedican a filantropía. Pues ofrecemos, digamos, 3 tipos de servicio. El primero, tal vez el más ligero, que tiene que ver con un asesoramiento filantrópico. Si una familia o un grupo de familias ya están metidos en ese tema y necesitan algunas ideas o quieren rebotar algunas ideas, pues lo podemos hacer con mucho gusto. Después ya un acompañamiento un poquito más grande, digamos, de 2 formas. Puede ser a través de una fundación nuestra que se llama Filantropía de Lombardier, donde podemos ayudar familias a entrar en fondos temáticos, sean de educación, de asuntos sociales, de investigación médica o de cambio de medio ambiente o de obras de arte incluso, o ayudarles a ser como un hub para sus fondos filantrópicos propios, ¿no? También somos socios con fundaciones que tienen también extensiones fiscales en diferentes países europeos. Y finalmente el tercer modelo es donde nuestros clientes pues crean su propia fundación
y ahí pues les podemos asesorar también. De nuevo, espero que he sabido transmitir un poco lo que somos y qué tipo de empresa somos. Eso es un ejemplo de nuestra campaña publicitaria de los últimos años. Y básicamente el lema es Rethink Everything, ¿no? Repensarlo todo para replantearse todo. Y pues ahí ven fotos que tratan justamente de Rethink Everything, ¿no? El planeta Marte diciendo Home, o un joven que es un CEO, o una vaquita que es una amenaza, en fin. Digamos que tratamos de ser un poquito provocativos y decir, mira, hay que repensar constantemente cómo hacemos las cosas y obviamente qué mejor momento que ahora para comentarlo, ya que estamos en este periodo tan particular del coronavirus y de cómo ha cambiado muchos de nuestros hábitos de trabajo y de interacción con nuestros clientes. Finalmente aquí una lista únicamente de premios y distinciones que hemos recibido a lo largo de los años y esperamos que seguiremos en ese trend. Muchas gracias por su atención y pues a disposición para preguntas. Muchas gracias, Jean-Pierre, muy amable con tu presentación. En este momento entramos a la fase de preguntas y respuestas. Si tienen alguna, la pueden hacer directamente en la parte de preguntas y respuestas, el Q&A, o dejarnos las preguntas en el chat. Aquí están nuestros contactos directamente por si nos quisieran enviar un correo específicamente para alguno de los temas. También estamos disponibles en algún momento necesitaran una presentación un poquito más específica, ya sea algunos o todos de los que estamos aquí presentes. Con mucho gusto lo realizamos y podemos darles un assessment sin ningún tipo de problema, solo para poder ayudarlos y guiarlos. Creo que en esta época es bastante importante dejar todos estos cabos que no queden sueltos y poder ver cómo se transmite sus empresas, especialmente con los problemas económicos que hay, las que sobreviven, lo van a hacer de forma mucho mejor, mucho más eficiente y creo que requieren toda la ayuda posible para poder realizarlo. Bueno, creo que todo quedó muy claro. Si no tienen preguntas, con mucho gusto nos la pueden mandar específicamente a los correos que están aquí. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su atención, a todos los panelistas también, muy agradecidos por su tiempo. Sé que todos están ocupados y queríamos devolver un poquito haciendo este webinar. Creo que tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuáles son los países objetivos de ustedes en Centroamérica? Por parte de esfera legal, son todos los países de Centroamérica, en todos tenemos oficina de presencia. Tanto Erendira en Corpac o Jean-Pierre en el banco atienden clientes en todos los países que hemos mencionado también. Puede ser para clientes con operaciones en un solo país, varios países o toda la región. Tenemos entre todos redes que podemos utilizar para poder analizar su estructura y que tenga un cumplimiento en cada uno y todos los países en que tenga operación. O también podemos ayudarlos y asesorarles en el momento que quieran salir a otro mercado para poder iniciar operaciones. Siendo figura por excelencia para usar como ordenamiento patrimonial o la jurisdicción se considera peligrosa. Erendira, ¿quieres contestar? Sí,
Bueno, sí, la elección de la jurisdicción va a ir en función de las necesidades específicas de cada cliente y específicamente en función de la regulación aplicable al país de residencia del cliente. Entonces, por ejemplo, para el caso de las holdings, sugerimos usar alguna holding europea por las razones comentadas por Pablo en su presentación. En el caso de la planeación patrimonial, bueno, allí podemos tener un poco más de flexibilidad en la medida en que Centroamérica tiene regímenes territoriales. Tienes más flexibilidad al momento de escoger la jurisdicción y entonces habría que ver otros factores como por ejemplo pues el riesgo país, qué beneficios existen en términos de la regulación local que pueden ser atractivos para tu empresa. Y todo eso, todos estos factores se analizan y de manera conjunta se decide el tipo de jurisdicción que resulta más conveniente. Gracias, Erendira. Sí, solo para complementar un poquito, pues en Estados Unidos no siempre les gustan las estructuras panameñas, entonces si tienen algún inmueble ahí, hay que verlo un poquito, se puede hacer, pero hay que hacerlo de forma en que sea ordenada y que no cause ningún recelo o problema. O si hubiera alguna otra jurisdicciones que no les gusta un poquito México, no les gusta mucho Panamá, pero hay otras jurisdicciones con las que tienen tratados. Va a depender, como decía Erendira, de dónde está su estructura, dónde están sus assets. También si tienen cuentas en Estados Unidos o en otros países, también es importante tomarlo en consideración. Tenemos otra pregunta que dice, vimos varios puntos de vista de cómo planificar el patrimonio legal, estructura financiera y gestión fiscal. ¿Por dónde empezar? Pues nuestra recomendación es siempre empezar con una revisión local de cómo están sus sociedades. Se entra a hacer un tipo de una debida diligencia, un due diligence pequeño para ver cómo están sus sociedades, ver las necesidades que tiene el cliente, verificar temas como nacionalidades, lugares de inversión y lo demás. Y conforme eso vamos de abajo para arriba subiendo a hacer la estructura que sea correspondiente para usted. Tenemos una pregunta para Lombardo Dier que dice, ¿qué servicios ofrecen los clientes en Lombardo Dier en Panamá? Apertura de cuenta, productos. ¿Estas cuentas tienen beneficiario? Jean-Pierre. Sí, con mucho gusto. En Panamá somos oficina de representación y de asesoría de inversiones y atendemos a toda la región de Centroamérica, incluyendo a México y también norte de Sudamérica. Estamos, cuando volaba los aviones, pues muy cerca de todos y sobre todo en el mismo uso horario. Y básicamente acompañamos a nuestros clientes y también somos un buen lugar también para empezar a hablar de todos esos temas. Como les decía, muy rápidamente involucramos a nuestros amigos de Esfera o de Corpac cuando vemos que es necesario para tener justamente digamos, un approach exhaustivo. Y nosotros, concretamente a nivel de cuentas, las cuentas se abren o en Suiza o en Bahamas, también puede ser en Luxemburgo. Entonces tenemos diferentes jurisdicciones, digamos, donde hay la custodia de la cuenta, pero la atención, el servicio, lo ofrecemos desde Panamá. Pero Panamá no somos banco, entonces no abrimos cuentas en Panamá. Tenemos una pregunta relativa, entonces para Erendira, dice, ¿cuál es la seguridad en la confidencialidad en el caso de constituirse una sociedad en un país como paraíso fiscal frente a lo que ocurrió con los Panama Papers? Sí, bueno, en este caso, lo que nosotros le sugerimos a los clientes es, pues nosotros les prestamos el servicio de directores para que ellos en los registros públicos no tenga que aparecer la identidad del cliente. Ahora, este tema de los Panama Papers y luego ha habido unos Bahamas Leaks, recientemente hackearon el sistema del gobierno de Bahamas. Entonces, estos leaks desafortunadamente es algo que no se puede evitar al 100%, pero sí podemos tomar medidas en términos de asesorarnos con un asesor, de tener una estructura que cumple con mis obligaciones fiscales en mi país de residencia y entonces yo no enfrento un riesgo fiscal en caso de que esta información, digamos, se descubra, pero además Corpac presta el servicio de director, que es típicamente la información que es pública, de manera tal que el cliente puede ser el accionista de la compañía y contratar los servicios de director por parte de Corpac y en el supuesto caso de que haya un
leak de alguna naturaleza, los datos, digamos, que saldrían públicos serían los datos de los directores de Corpac, que son personas residentes en alguna otra jurisdicción, y de esta manera se puede salvaguardar la confidencialidad de los clientes. Gracias, Erendira. Sí, es muy importante por eso escoger a su entidad fiduciaria con mucho cuidado, porque como pueden ver, tal vez el caso de los Panama Papers, Bama Leaks y los demás eran cuestiones agresivas en términos tributarios que pudieran rayar en ilegalidad. Nosotros vemos a las familias y a los patrimonios como lo que son vehículos para sus negocios que han sido realizados con su trabajo, con su sudor. Entonces, creo que con esto disminuimos bastante el peligro, el problema que pudiera haber con esto. Bueno, no tenemos más preguntas. Si les quedaron algunas preguntas, por favor, si lo pueden realizar a los correos que están en pantalla, los teléfonos, y las respondemos offline con muchísimo gusto. Les agradezco a todos su tiempo, incluido a todos los panelistas. Espero que les haya servido y estamos disponibles para realizar cualquier aclaración, ampliación, como les decía, ya sea en forma personal, si hay un grupo de personas o alguien que lo quisiera hacer, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias.